La Mejor FM presenta Sembradores al Aire, un programa de recreación espiritual para usted. La oración es una de las pocas veces en la cual uno se atreve a ser totalmente honesto consigo mismo, porque tal como enseñó Jesús a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a rezar en la oración, uno se coloca delante de su Padre a partir de sus verdaderas necesidades. Muy buen día, querido auditorio. Los saluda con mucho gusto el Padre Rubén Antolín González. En este de su programa Sembradores al Aire ya estamos terminando el mes patrio, el mes de septiembre, pues con mucha gratitud a nuestro Padre Dios por todos los beneficios que nos ha concedido durante este mes de septiembre. Ya nada más domingo 29, ya nada más 30 y ya estaremos comenzando el mes de octubre, bendito sea Dios. Doy lectura al Evangelio de este día, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no le entendían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Contrasta por un lado esa gran admiración por lo que hace Jesús y por otro llama la atención lo que le cuesta a los discípulos y a nosotros acoger la entrega sufrida de la vida como parte de ese camino. Mientras las cosas van bien, da gusto apuntarse al proyecto de Jesús. Por tierras de Galilea era más grato seguirle, pero cuando suba a Jerusalén habrá incomprensión, rechazo, maledicencia, humillaciones. En los momentos de la prueba es más complicado seguir a Jesús. En los momentos de dificultad es más complicado seguir siendo perseverantes en su seguimiento. En los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos en los que de pronto la vida no le encontramos el sentido que debiera tener, pues es difícil mantenernos cerca del Señor y comenzamos humanamente pues a negar. Cosas a las que nadie se apunta voluntariamente y que nos da miedo mirar de frente. Jesús es sincero, no niega ni maquilla la realidad. Jesús sabe lo que le espera. El Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. El sentido de estas palabras que de pronto los que lo seguían no entendían. Al contrario, quiere que podamos acceder a esta realidad conscientes, abandonándonos en Dios. Jesús es un loco enamorado del Padre, pero también es un loco enamorado en el proyecto del reino de Dios. Entonces, pues para seguir a Jesús hay que ser conscientes de lo que conlleva, pero también tenemos que abandonarnos siempre en las manos providentes de Dios, nuestro Padre. Un pensamiento de Gandhi referente a este evangelio dice: mejor que recurrir a las palabras es dejar que en nuestra vida hable por nosotros. Dios no llevó la cruz solo hace más de 2000 años, sino que sigue llevándola hoy y muere y resucita cada día. Pobre consuelo sería el del mundo si tuviera que depender de un Dios histórico que murió hace 2000 años. No prediquéis por tanto al Dios de otros tiempos, sino al que vive hoy en medio de nosotros. Entonces estamos llamados a predicar a ese Señor que vive, a ese Jesús que está
hecho hombre, pero también hecho realidad en nuestra historia de cada día, en la historia de hombres y mujeres que siguen dando testimonio de un Dios que vive, de un Dios que es cercano, de un Dios que es amor, de un Dios que es consuelo, de un Dios que es perdón. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿cómo nosotros vivimos este seguimiento al Señor? ¿Cómo hemos vivido en nuestra historia personal pues ese encuentro con el Dios de Jesús? Pues que el Señor nos ayude a todos nosotros, que de veras como seguidores de ese Jesús que vive, que late en nuestra historia, en nuestro presente, pues cada uno de nosotros los cristianos nos comprometamos pues como cristianos que somos. Pues ojalá que hagamos la tarea, ojalá que de verdad atendamos a esta invitación que el Señor nos hace en este día. Y yo pasando a otro tema, pasando al tema, a la reflexión de este día, yo creo que todos en algún momento nos hemos precisamente desesperado por cómo vivimos nuestra historia personal con Jesús o cómo de pronto nos van pasando cosas inesperadas en la vida y de pronto pues no entendemos el porqué de muchas situaciones y entonces viene la prueba pues para el cristiano y muchas de las veces vamos recurriendo a situaciones mágicas, a situaciones que de pronto pues queremos encontrarle solución. Entonces vamos cayendo pues en otras cosas contrarias a la fe. Entonces, si de pronto tenemos muchos problemas y de pronto sufrimos mucho y de pronto tenemos como situaciones muy complejas en la vida, pues recurrimos a situaciones que no, a cosas contrarias a la fe, ideologías contrarias a la fe. En este caso, pues es muy fácil recurrir a la superstición y entonces nos damos cuenta que Dios así no juega con nosotros. Es la reflexión del día de hoy. Dios no juega con nosotros, aunque de pronto por la desesperación nosotros sí jugamos muchas veces con Él. Todos tenemos experiencia propia o ajena de encontrarnos en algún momento de la vida con el dolor, el sufrimiento, la culpa, en pocas palabras, con el mal. La muerte de un familiar, una enfermedad que trunca la vida, una traición, un engaño, un desencuentro o quizás la incomprensión de los miles de muertos por hambre en el mundo, las guerras o las catástrofes naturales. Y la pregunta, pues ¿dónde está Dios? Mal que nos afecta, que padecemos o mal que hacemos. Y surge la pregunta nuevamente, ¿es Dios pasivo ante nuestro dolor? ¿O por qué si existe Dios lo permite? ¿Me lo manda a Él? ¿Acaso existe un Dios? Preguntas que surgen de la propia fuerza del sufrimiento y de la angustia. Y no es raro encontrar gente que ha dejado de creer, a veces con profunda amargura, porque no ha encontrado una respuesta coherente a estas preguntas. Y precisamente cuando no tenemos claro el sentido de nuestro seguimiento al Señor, pues nos alejamos de Él y precisamente hacemos esto, dejamos de creer porque nuestra fe no es madura, porque no sabemos a quién seguimos, porque nosotros vamos confiando en un Dios mágico, en un Jesucristo que nos concede todo lo que le pedimos y a veces nuestra vida no es así. Es cierto que se han dado algunas respuestas que no convencen y llega pues esta respuesta tan temida: Dios te ha castigado, Dios te ha mandado tal o cual prueba, o Dios se ha llevado a tu ser querido para que ya esté con Él. Nos presentan a un Dios que no es todo lo bondadoso que cabría esperar, o quizá un Dios que es impotente ante tanto sufrimiento humano, y de ahí la decepción y el abandono de la fe. Sin embargo, pues tenemos que partir de la propia realidad y no dejarnos engañar por los espejismos de nuestros deseos o nuestra imaginación. Esos deseos, acaso proyección de ilusiones infantiles que nos dicen que es posible un mundo sin mal. Asumir la vida significa también asumir que el mundo tiene su imperfección y por ello carencia y fallo, choque y conflicto, insatisfacción y dolor. Asumir la vida significa
asumir que no somos Dios, y por ello que hay limitación en nosotros y en nuestro entorno. Así el mundo, la vida es buena, por eso no perfecta, y por ello podemos decir que el sufrimiento no es un juego de Dios. Cuando cada uno de nosotros reconocemos nuestras limitaciones, cuando nosotros nos reconocemos como criaturas imperfectas, cuando reconocemos el sentido de nuestra existencia, pues nos damos cuenta que no somos Dios, que somos seres limitados, y así nuestro entorno también es limitado, y vivimos pues en un mundo de personas limitadas que están llamadas a ser perfectas, que están llamadas a irse asemejando a ese ser que los creó, y a ese ser que en su ser sí es perfecto, pero que quiere que cada uno de nosotros vayamos creciendo en esa perfección, y que le vayamos tomando el rumbo y el sentido que la vida debiera de tener para todos nosotros como cristianos, como seguidores del Señor. ¿Es el mal lo que tiene la última palabra en la vida? A veces nos preguntamos, ¿por qué tantas cosas negativas? ¿Por qué de pronto una tras otra, tras otra, tras otra? Y vienen las pruebas complicadas de la vida. Y nos preguntamos, ¿es el mal lo que tiene la última palabra? ¿Dónde está Dios? En esos momentos de angustia, en esos momentos de aflicción, ¿dónde está Dios? En los momentos en los que de pronto pasan pues eventos inesperados, eventos violentos, eventos que cambian el rumbo de nuestra existencia, nos preguntamos, ¿es el mal lo que tiene la última palabra? Pues centremos aquí nuestra pregunta. Y ahí es donde debe de entrar la fe. Ahí es donde entra nuestra vida de fe, nuestra vida de seguimiento al Señor. Pero una fe que es madura, una fe que se esfuerza por vivir lo que el Señor manda, una fe que se nutre en el Evangelio, una fe que debe de buscar el sentido de la existencia. Cuando llega el dolor, la fe no evita la oscuridad. El cristiano no se quiere regresar, el cristiano no reniega. Hay que dejar espacio para la lamentación y el duelo. Con Job podemos quejarnos y decir, maldito el día que nací. Si recordamos el libro de Job, pues Job en tanta prueba que vive, él de pronto llega a maldecir el día en que nace, maldito el día en que nací. Y abrimos a la oración de Jesús en el huerto, que pase de mí este trago. Y es desde esa mirada a Jesús, desde donde podemos descubrir un Dios que no nos abandona, aunque no siempre lo veamos. Un Dios que es el primero en comprender nuestro sufrimiento, porque pasó por él. El Señor Jesús también tuvo pruebas, el sentirse abandonado, el sentirse traicionado, el sentirse solo, estando pues en los momentos de la prueba difícil en el que entregaba su vida como oblación al Padre por nuestra liberación. También él experimentó esto, que pase de mí este cáliz, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces es un Dios que comprende nuestro sufrimiento porque Él lo ha vivido. Él ha vivido la traición del amigo, Él ha vivido pues la traición de su pueblo, Él ha vivido pues el abandono total, pero aún así se mantiene firme y se mantiene fiel pues en la tarea que Dios su Padre le ha encomendado. Un Dios que se coloca a nuestro lado contra el dolor, ayudándonos a soportarlo. Es un Dios que no nos abandona, es un Dios que en los momentos de la prueba, aunque no lo sentimos, pues está en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón, acompañándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos a soportarlo. Fue Él quien luchó contra todo tipo de opresión, injusticia y mal. A través de Él descubrimos que Dios se identifica con el sufrimiento de todos los humillados y ofendidos. Dios se identifica con el sufrimiento de todos los humillados y ofendidos. Es un Dios de vivos, es un Dios que está presente para mantenernos firmes, para mantenernos en el camino. Es un Dios que nos infunde esperanza, que nos infunde confianza, que nos infunde deseos para continuar, para salir adelante. Y esto
se engancha con lo fundamentalmente humano. Todos nosotros tenemos que llevar en nuestra vida el sentido de la esperanza que nos mueve a confiar, que nos mueve a soñar, que nos mueve a esperar el mañana de Dios, que nos invita a seguir pues en firmes y de pie en esta tarea de la vida que se nos ha encomendado y que muchas de las veces nosotros vamos construyendo como pues como seres libres de Dios. Entonces es fundamentalmente humano. El impulso radical que llama a todos a luchar contra los destrozos del mal. Desde la cruz resurrección de Jesús se puede recuperar la confianza y la esperanza. Es el camino de la cruz, pues el camino de la prueba, es el momento difícil para el Señor, el momento decisivo en nuestra historia personal. Cargar la cruz a veces nos resulta doloroso, así como lo fue para Jesús, pero es el momento de la resurrección, el culmen de nuestra vida cristiana, es el sentido de la fe. Y entonces es Jesús el que le da sentido a nuestra vida en su resurrección, recordando que aunque de pronto la prueba es muy complicada, cargar la cruz es difícil, pues no hay mejor cruz que la cruz que cada uno llevamos. Pero si unimos nuestro sufrimiento, lo que padecemos, lo que vivimos a la cruz del Señor, pues recordemos esta esperanza de resurrección. Jesús es el primer resucitado entre los muertos y con ello pues va nuestra confianza resucitada y nuestra esperanza, porque todos como cristianos estamos llamados a resucitar con Él. Y es así nuestra vida cristiana, pues de pronto vamos cargando la cruz y hay momentos en los que esta cruz se hace pesada y en que llegamos al Gólgota con el Señor y de pronto pues decimos, Señor, ya no puedo más, aparta de mí este cáliz, pero Jesús nos vuelve a decir, yo estoy contigo, y la resurrección es el momento o es el elemento también culmen y es el centro de nuestra vida de fe. Y pues allí vamos comenzando y así es nuestra vida, un constante comenzar y un constante esperar la resurrección del Señor. Entonces, la resurrección de Jesús nos ayuda a recuperar la confianza y a seguir esperanzados. Y con ello no ceder ante la gran fuerza del sufrimiento, que claro que tiene mucha fuerza el sufrimiento en nosotros, pero hay que saber identificar. Hay que saber identificar que pues el sufrimiento no es de Dios. Y desde ahí tener la certeza, a pesar de todo, de que el mal no tiene más fuerza que la vida, la bondad y el amor. Entonces, pues recordemos esto, querido auditorio, tener la certeza, a pesar de todo, de que el mal no tiene más fuerza que la vida, la bondad y el amor. Nuestro Dios es un Dios de vivos, es un Dios que nos ama, es un Dios bueno. Entonces todos estamos llamados a disfrutar de esta vida, a también compartir la bondad que nos viene de Dios y más que nada a vivir en plenitud el amor. Pues ahí tenemos esta bonita reflexión. Pidámosle a nuestro Padre Dios que nos siga ayudando para que cada uno de nosotros de verdad nos vayamos manteniendo fieles y firmes pues en el seguimiento al Señor Jesús. Los saludamos con mucho gusto esta mañana fresca de sábado, ya últimos días del mes de septiembre. Saludamos a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que están al pendiente de nuestro programa Sembradores al Aire en las redes sociales. Saludamos a Juan José González, que ya con cada sábado, cada 15 días está al pendiente del programa. También saludos a todos nuestros feligreses, Imelda López, que nos sigue en redes sociales, al padre Fernando Rodríguez. Saludamos también con mucho gusto a Alma, coordinadora de la infancia y adolescencia misionera en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo. Asimismo saludamos a Liz, que también nos escucha cada domingo, a Miguel Salcedo también, que nos escucha cada sábado, perdón. Y pues bueno, saludamos a todas a las personas que nos abren su corazón y nos abren su hogar a través del radio, a través de las redes sociales. Y pues bueno, los esperamos el próximo sábado,
en su programa Sembradores al Aire. Hoy saludamos al Padre Ovegario, hoy le pusimos falta porque pues es el que nos acompaña también cada sábado. Saludos a Carla de Sembradores, que también es pues nuestra fan del programa, que nos escucha también cada sábado. Saludamos a todas las personas que hacen posible que Sembradores al Aire se realice, a las personas que están en controles. Julio, gracias. Gracias, César, por apoyarnos pues en este día. Pues les agradecemos a todos su presencia, que nos abran la puerta de su corazón, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado, o nos escuchamos el próximo sábado.